la repolarización de los ventrículos, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente tenemos. Ahora, entonces, ¿qué significa esa imagen que hemos visto? El intervalo PQ o PL, ¿qué vendría a ser? Es el tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS, ¿sí? Es lo que tomamos en cuenta como intervalo PQ o PL cuando hablamos entre esos, ¿no es cierto? Por decir cómo está la otra. Entonces eso, comienzo de una onda P y comienzo de nuestro complejo QRS. Ese sería un intervalo. Ese es el intervalo que hay entonces entre el inicio de la excitación eléctrica de mis aurículas y el inicio de la excitación de quién, de los ventrículos. Pero porque está empezando, como he dicho, en las aurículas empieza, ¿no ve? A nivel del nódulo sinusal. Y después, cuando ya va pasando, ya estamos tomando la parte del QRS, entonces ya que sería, nos dice el complejo QRS, y estuviéramos empezando también a la parte de los ventrículos. ¿Qué nódulo pasaría? El nódulo aurículo ventricular. Tenemos el nódulo sinusal y el nódulo aurículo ventricular. Que generalmente se dice que en ese intervalo tendremos unos 0,16 segundos, ¿no? Que ya les he dicho, vamos a ir viendo en el papel, ¿no es cierto?, del electrocardiograma, cuánto vale cada cuadradito que tenemos por los gramos, ¿no? Pero eso sería el tiempo que se va a dar. El intervalo QT, si hablo del intervalo QT, la contracción sería del ventrículo, dura casi desde el comienzo de la onda Q, la onda R, si no hay onda Q, hasta el final de la onda T, ¿sí? Hasta el final de su onda T, que sería esa contracción del ventrículo. Estamos viendo la contracción y después, claro, se va a dar la repolarización, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos entre estos dos, que sería aproximadamente unos 0,35 segundos, ¿sí? Si estamos hablando del intervalo QT. El otro era el intervalo PQ o P, ¿sí? 0,16 y el otro del QT sería 0,35, ¿sí? Ahora, estos flujos de corrientes que estamos viendo en el tórax, alrededor del corazón, se debe recordar, como dice, la primera zona de los ventrículos a que está llegando el pulso cardíaco es el tabique, ¿cierto? No llega directamente al ventrículo. Entonces, el tabique primero interventricular, ¿no? Bueno. Y poco después se propaga a la superficie interna del resto de la masa de los ventrículos. Después va a ir pasando, ¿cierto? Propagándose en toda esta parte de la masa de los ventrículos. Primero el tabique y se va a propagar en los ventrículos, ¿no es cierto? Para después evidentemente hacer la contracción y después la repolarización así. Este proceso hace entonces que las zonas, como dice, internas de nuestros ventrículos sean electropositivas, de modo que la corriente eléctrica fluye a través de los líquidos que rodean los ventrículos de los tejidos en trayectos elípticos. Lo que quiero decirles es, acuérdense que no va de una forma así directa, decíamos que va como más o menos una espiral, ¿no es cierto? A eso es lo que se va de esta parte de la corriente eléctrica, ¿no? O sea, que va a ir pasando para darse esos impulsos, ¿no? Entonces vemos que las líneas esas que estamos diciendo elípticas se encuentran que el flujo medio de corriente tiene negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta. ¿Se acuerdan cuando les he mostrado estas flechitas? Por eso es lo que dicen, ¿no es cierto? La punta y la base, ¿no ves? Cuando hemos dicho de las flechas que decimos que la punta que sería positivo y la cola, vamos a decir, la base sería negativa, ¿no? Entonces ese es de acuerdo a lo que va la parte, por eso, del impulso eléctrico que va a recorrer a nivel del corazón. Entonces por eso decimos aquí estos ejes elípticos, ¿no? Se encuentran, el flujo medio de corriente tiene negatividad hacia la base y positividad hacia la punta, cuando vemos en ese sentido. Lo que pasa es que van a entender mejor cuando nosotros decimos un electrocardiograma, a veces son como, y de acuerdo porque se van tomando varias derivaciones a
corazón, ¿no es cierto? Como vamos a poner los electrodos, ¿sí? Entonces, eso es un poquito lo que nos está mostrando, pero ya sé que cuando tengo en esta visión de la punta sería positivo y la base o la bola, se podría decir, sería negativo, ¿sí? Durante la mayor parte del resto, como dice, del proceso de la despolarización, la corriente también sigue fluyendo en esta misma dirección, mientras que la despolarización se propaga desde la superficie endocárdica hacia el exterior a través de la masa ventricular. Viendo simplemente cómo está yendo, ¿no es cierto? Toda esta parte de la propagación eléctrica en el corazón, ¿sí? Después, inmediatamente antes de que la despolarización haya completado su trayecto a través, porque ahí es donde completa, vamos a decir, ¿dónde completarían ¿dónde completa la despolarización? En los ventrículos. Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? Repolarización y luego otra vez despolarización. A eso se refiere. La dirección media del flujo de corriente se invierte durante aproximadamente, a 0,01 segundos, fluyendo de la punta ventricular hacia la base. Se me está mostrando cómo va, ¿cierto? En qué dirección está, ¿sí? Porque la última parte del corazón que se despolariza son las paredes externas de los ventrículos cerca a la base del corazón. Lo último que vendríamos a hablar de despolarización, ¿sí? Entonces, por eso en los ventrículos, se podría decir de un corazón normal, la corriente fluye desde las zonas negativas, se refiere, hasta las positivas. Principalmente una dirección que va desde ¿dónde? Desde la base del corazón hacia la punta. ¿Dónde está la base? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y entonces ahí por eso dice. Entonces por eso dice ahí. Por eso dice la corriente fluye desde las zonas negativas que van desde la base hacia la punta que sería positiva, ¿no es cierto? Al ciclo de despolarización, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vemos, para lo que les estoy explicando, que son las derivaciones que vamos a ir leyendo en el electrocardiograma, ¿sí? Y ahí es donde hay algunas, la mayoría de las ondas van a ser siempre positivas, pero una derivación va a ser negativa, ¿no? Por lo que está viendo, vamos a ver las derivaciones electrocardiográficas, entonces, que nos muestran las conexiones eléctricas entre las, porque, a ver, ustedes se acuérdense de cómo se colocan, bueno, vamos a ir en práctica, pero se colocan primero a nivel del tórax, todas las conexiones que son esas, las precordiales, pero también hacemos conexiones en los miembros superiores e inferiores. A eso se va, por eso dice las conexiones eléctricas entre las extremidades del paciente y el electrocardiógrafo para registrar el electrocardiograma de las denominadas derivaciones, a eso se llaman bipolares, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente vemos, por eso dice el término entonces bipolar, que significa que el electrocardiograma se registra a partir de dos electrodos que están localizados en lados diferentes del corazón, o sea, en este caso, en las extremidades, o sea, tanto a nivel del tórax como también en la parte de mis extremidades, ¿no? Eso es lo que vemos. Ahí son las derivaciones precordiales, ¿no es cierto? Hablábamos desde la B1 hasta la B6, que vamos a ir viendo los espacios respectivos donde se van a colocar, pero además, miren lo que hemos hablado a nivel de las extremidades, ¿sí? Se van colocando las conexiones, se podría decir, para ir obteniendo un electrocardiograma y hacer nuestra lectura. Para hacer son derivaciones, por ejemplo, en el plano frontal, ¿sí? De lo que vemos tenemos la ABL, ABR y el ABF, con las derivaciones 1, 2 y 3 y mis precordiales, B1 a B6, ¿sí? Eso es más práctico para el ¿no? Igual, miren, de plano horizontal, las precordiales, como hemos dicho, desde la B1 hasta la B6, ¿no? Vamos poniendo en sus espacios. Entonces, derivaciones bipolares que hemos dicho, del corazón más con que medimos con las extremidades. El D1, por ejemplo, que es lo que vemos que es un electrodo positivo, brazo izquierdo, y negativo, brazo derecho. Eso es lo que, por ejemplo, me muestra, miren, aquí está, ¿no? Dice positivo
positivo, brazo izquierdo, y negativo, brazo derecho. El T2, tenemos aquí, sería electrodo positivo, pierna izquierda, ¿sí? Y negativo, brazo derecho. Y el 3 es electrodo positivo, pierna izquierda, está aquí, y negativo, brazo izquierdo, ¿no? Eso es cuando ya les he dicho, esto es más práctico, ¿no? Para irlos colocando cuando vamos acomodando la parte de nuestros electrodos. Y siempre se tiene que ir armando, ese es el triángulo de Beethoven. ¿Sí? Este triángulo de Beethoven, como dice, afirma que si los electrocardiogramas se registran simultáneamente en las tres derivaciones de las extremidades de lo que hemos dicho. ¿Cuáles eran las tres? D1, D2, D3. ¿Sí? La suma de los potenciales registrados en las derivaciones 1 y 3 debe ser igual al potencial de la derivación 2. A complicarnos con esto. Ahí es armado el triángulo de Beethoven. Miren, entre tenemos ABR, ABL, ABL, ¿no? Lo que se va formando el triángulo de Beethoven, ¿no? Tenemos derecha, izquierda, y aquí están las derivaciones, la D1, la D2 y la D3. ¿Sí? Y bueno, si van a ver por colores es porque tenemos colores. No sé si ustedes han visto, ¿no es cierto? El electrocardiograma, hasta la parte de las precordiales tienen sus colores. Y de acuerdo a eso, uno esto me va a ir localizando al igual que las extremidades. Porque sí, el color rojo es superior, el color amarillo es el color inferior, en la extremidad inferior, entonces por eso va caracterizando por los colores. Como los registros de todas nuestras derivaciones ya saben lo que es bipolar, ¿no es cierto? Que sería el electrocardiograma más la parte de mis extremidades, que voy a hacer estas conexiones. A ver, allá atrás me están molestando. A ver, cuéntenme de qué tanto hablo. Porque eso es, ya les he dicho, y eso van a entender un poquito los que han dado la asignatura, ¿no es cierto? ¿Has visto lo incómodo que es que cuando tú estás hablando, estén hablando por los expertos? Registros, se dice de todas las derivaciones bipolares que les he dicho, que ya sabemos que es esto, las bipolares y las extremidades son similares entre sí, no importa mucho qué derivación se registra, ¿sí? Cuando se requiere diagnosticar diferentes arritmias cardíacas. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que no importa si no nosotros cuando estamos queriendo ver arritmias cardíacas, cuando el electro lo tengamos en papel, para que no se compliquen tanto. Así tenemos un electrocardiograma. Ahí les voy. Así son nuestros electrocardiogramas. ¿Sí? Entonces son los registros que tenemos, por ejemplo, estos ya son patológicos, si ven, ¿no? Un alumno me muestra un infarto agudo del miocardio, angina, repolarización, pericarditis, o sea, a eso se va. Cuando nosotros leamos por fisiológico, yo les he dicho, no les voy a yo mostrar, no les voy a poner un patológico. Desde el momento en que yo conozca un fisiológico, veo que ve alteraciones, ¿no es cierto? Así, en un electrocardiograma con todas sus derivaciones vamos a poder identificar que está ocurriendo. Entonces, por eso a eso se refería esto lo que estábamos viendo, ¿no? De que no interesa, como decía, qué derivación se registra cuando queremos diagnosticar arritmias. Porque el diagnóstico de las arritmias depende principalmente de las relaciones temporales entre las diferentes ondas del ciclo cardíaco. Ya saben lo que son las ondas de todo un ciclo cardíaco. Porque sería ¿cuáles? ¿Cuáles serían todas las ondas? A eso se refiere de que no interesa en qué derivaciones, entonces que nosotros veamos estas ondas, ¿cierto? Sin embargo, cuando se desea diagnosticar la lesión del músculo ventrícular o auricular o del sistema de conducción de Purkinje, se importa mucho qué derivaciones se registran, porque las alteraciones de contracción de este músculo cardíaco que estamos viendo de la conducción modifican estos patrones del electrocardiograma en algunas derivaciones y pueden no afectar en otras. O sea, a lo que voy es que si en otras, cuando queremos ver, por ejemplo, a ver,
Purkinje está alterado. ¿Dónde tendría que ver una alteración? En los ventrículos. Ceremonis y unamisones. En el complemento del S. El R, el Q o el S. En el R. Ahora acuérdense por dónde empezaba. Porque mira, ¿no ve que se acuerdan? La onda P es mi aurícula, ¿no ve? Y después viene el Q, ¿dónde iba ahora? Al interventricular. Entonces ahí tenemos parte de mi sistema nervioso. A eso se refiere. Que somos, cuando son arritmias, me voy fijando en una forma general. En cambio, cuando yo tengo que ver específico, si es mi aurícula, si es mi ventrículo, los que están fallando, las tengo que ver a las ondas en distintas derivaciones, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado. Si mi onda P está alterada, entonces voy a pensar que es mi alteración a nivel de mis aurículas. O mi complejo de RS, dependiendo del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Ahora, esas son, por eso que hemos hablado de nuestras derivaciones bipolares, la de 1, la de 2 y la de 3. Miren cuál es la negativa. La de 3. Y si ven el triángulo de Itoben, ¿dónde vendría a ser aquí cuando hablamos de ABF, ABL, ABR? En ABR. ¿Cuál sería el negativo? ABR. Porque van a ver con un electrón aquí al lado dice ABF, ABL. Entonces ahí tengo que ver. Cuando era la punta, la D3, ¿no es cierto? Entonces es el ABF lo que vamos viendo como parte. ¿Sí? Ahora, por eso aquí, derivación de 1 es tipo bipolar, porque no se habla de derivación de sistema extremidad. ¿No ven? Brazo izquierdo, positivo, brazo derecho, negativo. La D2, igual bipolar, pierna izquierda positivo, brazo derecho. La D3 sería igual, que es bipolar, ya les he dicho, es conexión del corazón con la parte de las extremidades, pierna izquierda, positivo, brazo izquierdo, negativo. ABR es unipolar solamente. Brazo derecho positivo, el ABR es unipolar, brazo izquierdo positivo y el ABF sería pierna izquierda, que son todos ceros positivos. Con la sacada de lo que vamos a ir viendo del eje eléctrico, vamos a entender un poco mejor. Como decir, acuérdense un poco de matemáticas, ¿no es cierto? De este lado sería positivo y del otro lado negativo, y vamos sumando, ¿no es cierto? Eso del eje eléctrico. Aquí quiero llegar, miren, así se hacen las diferentes tomas cuando se hace un electrocardiograma. Por eso si ven son como unas camaritas, les decía, ¿no ven? Como si sacaría de este lado la foto, me va a salir diferente de este lado, de este otro lado, y ahí pueden mostrarme ondas, algunas negativas en algunos otros, ¿no es cierto? Dentro de lo que tiene que ser lo fisiológico. A ver, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que me muestra? Miren, aquí ya me está directamente ya más adentro. Lo que ven, aquí tengo el septum interventricular, aurícula derecha, y miren cómo esas derivaciones me va a ir mostrando cada uno de estos espacios. Mis derivaciones que se llaman estas, las precordiales. Es lo que van mostrando de acuerdo el B1, el B2, el B3, que se me van a ir formando en un electrocardiograma. ¿Sí? Lo mismo en espacios, por ejemplo. Ahora, ¿cómo colocamos? El B1 sería, ¿dónde? Espacio intercostal, línea media paraesternal, derecha, B1. B2, por la izquierda paraesternal. cuarto espacio, intercostal, línea media paraesternal izquierda. El B3 es entre el B2 y el B4. El B4 es en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, línea media clavicular izquierda. El B5 igual, quinto espacio, pero aquí ya sería línea axilar anterior. La otra era media clavicular. Y la B6 sería quinto espacio igual, pero es línea axilar media izquierda. Anterior, izquierda, línea media. ¿No es cierto? O sea, más anterior. Igual práctica, ¿no es cierto? O sea, vamos viendo en la práctica, estamos viendo teorías. ¿No? Derivaciones y paredes que se ven. En la pared, por ejemplo, la pared inferior sería la derivación de 2, de 3 y ABF.
lateral B5, B6, la posterior B7, B8, que casi ya no la hacemos, ¿no es cierto? O sea, la posterior, no, porque tenemos hasta qué precordiales ponemos, hasta la B6, ¿no? Se habla de la B7 y B8, ¿no es cierto? Cuando quisiera ver la parte posterior de mi corazón, ¿no? Ahorita estamos viendo qué parece estar viendo en el corazón, estas nos muestran, y ventrículo derecho B3, B4, ¿sí? Ahí tenemos los parámetros del papel registro. Para arriba es el voltaje vertical, para línea horizontal es el tiempo, ¿sí? Eso es lo que vamos midiendo, por ejemplo, en un electrocardiograma. Si ustedes ven, se logran ver, cada cuadradito chiquitito de estos en tiempo, en este sentido horizontal, equivale a 0,04 segundos. Un cuadrado grande tiene 5, entonces ¿cuánto equivaldría el cuadrado grande? 0,20 segundos. ¿Cuánto? 0,20 segundos. 0,20 segundos. Lo sumo, ¿no es cierto? Si cada cuadradito tiene 4 por 5 y tiene 5 cuadraditos chiquititos en un cuadrado grande, sería 4 por 5. 20 segundos. Sí, a eso va. Uno chiquitito, y ahí es donde vamos a ir bien. Mi onda P, por decir cuánto tiene que valer, me tiene que agarrar 2 cuadraditos, por decir, ¿no? Entonces, no, se me ha agarrado 3, está muy ancho, entonces ya estoy teniendo, ¿no? Es esa forma, ¿no? Y es hasta ahí practicando, ¿no? Un poquito. Y el electrocardiograma, y miren que lo dice un cardiólogo, pero eso me decía un cardiólogo. El electrocardiograma, chicos, si no lo repasamos, es bien traicionero. Nos olvidamos, ¿sí? Sobre todo, y miren, cardiólogo, ellos están sobre eso, ¿no es cierto? Todos los días, por parte de eso. Va a venir siempre un paciente, ellos hacen esto, no, está bien, cuando yo estoy, no, ya, 0,20, 0,16, ¿no? Para ir, ¿no? Pero eso, les digo, si no lo practicamos, vamos a vernos, pero sí un poquito, ir viendo varios electrocardiogramas para ir practicando, sobre todo viendo cuánto equivale cada uno, cómo tiene que estar en una fe y las diferentes derivaciones que hemos ido, ¿no es cierto? Por eso es una diferencia en el electro. Entonces, hemos dicho, eso es en tiempos, hemos hablado de segundos, ¿no ve? Ahora en voltajes les he dicho que va para arriba, ¿no ve? Arriba es voltaje, en sentido horizontal es tiempo, ¿sí? Voltaje, ¿cuánto hemos dicho? Mire, aquí por ejemplo igual, como ven, es 1 milímetro, es 0, son 2, equivale a 0,1 milivoltios, ¿sí? Eso es lo que vemos, y todo esto que sería, que 1 milímetro equivale a 0,1. En cambio, si agarro, miren cuánto sería, 1, 2, 1 centímetro sería 1 milivoltio, ¿sí? Hace eso normalmente. Y aquí se va, y ahí se va viendo, ¿no? Voltaje por tiempo. Bueno, ahí voy midiendo el 0,04 segundos, estoy midiendo mi tiempo, y ahí los 5 milímetros serían 0,20 segundos, que les he dicho, un cuadrado grande tiene 5 chiquititos, ¿sí? Cada chiquitito es 0,04 segundos, ¿no? Y ahí voy a ir sumando de acuerdo a lo que voy a ir haciendo mi lectura respectiva. Y ese es todo un ciclo cardíaco, ¿no? Que vamos a, porque todo esto tenemos que medir frecuencia cardíaca, las características de onda P, mi complejo QRS y mi T, ¿no? Aquí están segundos y aquí está la parte de del voltaje, ¿sí? Y ahí les voy a decir. Para leer un electrocardiograma, ¿saben qué se debe revisar? Y ahí vamos a ir en una forma ordenada, no es mirar y ya. ¿Qué tengo primero que revisar? La frecuencia cardíaca, y eso lo vamos a saber, ¿no es cierto? Viendo, hay fórmulas, por si acaso, ¿no? Hay fórmulas que se pueden hacer, hay de los 300, de los 15, o sea, generalmente vamos viendo. Pero para leer el electrocardiograma debemos revisar primero frecuencia cardíaca. Bueno, desde el principio, si quieren ver primero, tengo que ver el papel, las características en las cuales están en orden o no, ¿cierto? La línea que tienen que tener. Después hay
miren cómo cambia, lo que les decía es con una fotografía. Ahorita yo veo de esta forma, pero si voy a girar, ¿no es cierto? Ya no veo igual, ¿no ves? Entonces, aquí, por ejemplo, en ADR va a ser negativo, estas notas, ¿sí? Se van a ver negativas. 0,25 milivoltios, normalmente en tiempos, y 0,12 segundos. Pero vamos a ser mucho más específicos, porque eso es todo la hora, ¿no? Por ondas, ¿sí? El intervalo PR, acuérdense cuál es el PR, ¿ve? QR, ¿no ve? Entonces la segunda onda sería esto 0,12 a 0,20 segundos. Estamos hablando primero grandes, no solamente específica la onda, sino estos intervalos PR, ¿sí? Después, ¿qué tengo que medir? El complejo QRS. Ese complejo QRS tiene que medir 0,10 tiempo, ¿sí? 0,10 segundos, ¿sí? Después tengo que revisar el segmento ST. Si se fijan, por eso voy haciendo toda esa revisión así. No quieran leer todo en uno. Al querer leer todo en uno, ahí nos confundimos, ¿cierto? Por eso es que empezamos con frecuencia. Primero mi frecuencia cardíaca voy a sacar primero cuánto de frecuencia cardíaca. Después voy a ver el ritmo. Después voy a revisar mi onda P de QRS, porque ahí van a ver el ecocardiograma, pero en la derivación 2 va a ser negativo y arriba, ¿sí? El intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST y el intervalo QT, ¿sí? Eso sí es todo eso que nos estoy viendo. Como dice, la estandarización también es importante, si está todo igual, toda la parte de mi papel, dibujado electrocardiograma, ¿no es cierto? Esos son los pasos que debemos seguir para hacer la lectura de un electrocardiograma. Y es otra cosa sacar el eje y recta, en ese caso, ¿no es cierto? Pero esta es la forma como voy a ver si estamos con parámetros fisiológicos normales o no. Vamos a ver siempre alterados, ¿no? Ya hemos visto. Ahora, si es alta la onda B, es un problema aparte, sobre todo, ¿o no? ¿Por qué? Por la desembocadura de las venas pulmonares. Será la conexión, ¿no es cierto? Porque les he dicho, al subir, ¿no es cierto?, la parte, entonces vemos que puede ser un problema. Crecimiento auricular derecho, entonces, ¿qué nos van a mostrar? Enfermedades derecho, ¿sí? Pulmonares. Si es ancha, o sea, por eso les he hecho dibujarlo otra vez, ¿no? Primero era derecha y después la parte izquierda, ¿ven? Auricular. Bien, si es ancha, vamos a ver sobre todo las pulmonares. Perdón, o sea, si vemos la parte de la parte derecha. Si es ancha, el espacio que va bajando, ¿no es cierto?, sería problema mitral. Pueden ser estenosis, insuficiencias mitrales, insuficiencias aórticas. Miren, tan solo al revisar la onda, o si sube o si al bajar, nos van a hacer estos problemas, ¿no es cierto? En intervalo PR, si es más, por ejemplo, de lo normal, es bloqueo auriculo-ventricular. Acuérdense, PR, ¿no es cierto?, empieza, ¿no es cierto? El Q era interventricular y después era ventricular, ¿no ven? Entonces aquí, si es más de lo normal, es un bloqueo auriculo-ventricular, porque está pasando entre la aurícula, parte del ventrículo, ¿no ven? Menor preexcitación es lo que normalmente se va a ver en esto cuando leemos un poquito, vemos que el problema no vamos a tener en esta zona, ¿sí? Bueno, este es un método clásico para ver el eje eléctrico y así van a ver, ¿sí? Así tenemos 1, 2, 3, vemos un electrocardiograma, el ABR, el ABR,
Hirschsprung. Y aquí está entre 2 sería